Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lana? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Para aquellas personas que no sepan con quién estoy hablando con Diego Cabot, abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, tiene un posgrado en Opinión Pública y Medios de Comunicación, un programa de desarrollo directivo en PDD de la Universidad Austral, es magíster en Periodismo de la Nación y Universidad Torcuato Di Tella, recibido en el mejor promedio de la promoción 2003 con medalla de oro. Aplauso, medalla y beso. En esa época estudiaba, ¿viste? En esa época estudiaba, no, seguís estudiando. En realidad, con lo que vos hacés, seguís estudiando y Vos muchísimo. sabés que este año tenía un proyecto, empezar un proyecto que obviamente está stand-by como gran parte de los proyectos te diría, de la humanidad, así Sí. que era seguir estudiando Derecho y hacer un doctorado en Derecho, especializarme en una partecita del Derecho que me interesa mucho, ¿no? Que es la ¿Cuál? regulación, si querés. Es toda esa parte donde los estados, a través de las regulaciones, contratos y demás, se comunican con el sector privado, ¿no? Y es un poco el lugar donde toda la vida he hecho mi laburo periodístico, que es justamente encontrar en esos pliegos de la administración pública esos lugares donde se entrecruzan con el sector privado y finalmente terminan ahí negociándose mutuamente, ¿no? Entonces, La más allá de famosa, la la famosa praxis, letra chica que muy pocos leen. sí, exactamente. Y más allá, digo, de la praxis profesional, me parecía que era una manera interesante como de ponerle un poco de academia y de estudio a ese área que, como te digo, que es bastante particular y donde se esconden gran parte de las trapisondas, ¿no? De los Bueno, estados vos, un periodista empresarios. como vos, Diego, tiene la habilidad de transformar algo tan tedioso como lo que estás describiendo, que es esta letra chica de los contratos y no sé qué, en algo súper interesante como una bomba nuclear, sacar, extraer de esos datos algo que con lo que la gente puede relacionarse y entender, decir, ah, esta letra, es todo esta terminología legal significa que este le pagó coimas a este, básicamente. Entonces lo convertís en una historia periodística, es Bueno, maravilloso. vos sabés que es interesante, porque yo siempre cuento, a mí me tocó estudiar mucho cuando llegué a La Nación, allá yo empecé en el diario en 2004, ahora, semana que viene cumplo 16 años, y vos sabés que, claro, en ese momento veníamos, no te olvides, vamos a hacer una poquitísima historia, veníamos de la desregulación económica de los 90, Mm, qué que el tiempos Estado, aquellos. claro, se desregula totalmente, cambia a 180 grados la regulación que tenía, y después la caída de esa regulación a partir de los contratos de servicio público y en realidad de los contratos en general, producto de la convertibilidad, ¿no? De cuando se derrumba la convertibilidad en 2001 y la crisis posterior de 2002-2003. Entonces, en ese momento, el kirchnerismo empezó a regular mucho esa relación que estaba absolutamente rota, ¿no? Todos los contratos que estaban hechos en una moneda terminaron siendo impagables y bueno, la teoría de estas en previsibilidad, o sea, había bastante para ver ahí. Y yo llegué a economía, empecé política, después pasé a economía del diario, y dije, bueno, acá hay un lugar donde yo puedo entender un poquito más que la media porque pasé por la Facultad de Derecho. Y tenía mejor, si querés, mejor posibilidad de conectarme también o de tener o de intercambiar o de llegarle a los abogados y a los reguladores que estaban en ese momento sobre la regulación. Y ahí me empecé a meter en ese mundo, ¿no? De la regulación económica, ¿no? Pero como decía mi hija, que era cuando era chiquitita, en vez de rebobinar, decía robinar, como teníamos el VHS, ¿no? Robinar, mami, Claro, me decía, claro. robinemos un poco y volvamos a cuando vos eras chico. O sea, cuando te decían, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué decías? Bueno, en realidad ahí, digamos, si querés, te cuento un poco una historia de un personaje que soy yo en este caso, que sería el hijo de una clase media de una provincia pequeña como La Pampa. Mis padres no son profesionales, bueno, papá falleció ya hace mucho, mi mamá no es profesional y nosotros con mi hermana éramos la primera generación de profesionales de una familia de clase supermedia. Y entonces, claro, yo crecí con dos cosas. Primero, sabiendo de que prácticamente el estudio era lo único que me podían regalar mis viejos, como para que yo ¿cómo es?
me haga del camino, o sea, no hay una familia, ¿viste? Yo tengo un amigo que dice, la gente se divide y actúa entre los que saben que tienen herencia y los que saben que no tienen herencia. Bueno, yo estaba en este último universo, ¿no? Entonces, crecí con la certeza de que iba a estudiar, siempre. Cuando fui, digamos, acercándome a la época, te diría ya a principios de la secundaria, ya también sabía que cuando termine el 5º año me tenía que ir de Santa Rosa, porque en ese momento las carreras que a mí me gustaban no estaban en Santa Rosa. Y también ahí empecé también, digamos, a crecer con esa cosa por ahí bien de clase media del interior, estoy hablando a mediados de los 80, ¿no? Yo empecé la secundaria en el 83 empecé la secundaria, por lo tanto, digamos, estamos hablando de justo la década del 80, entonces en ese momento, como que la sensación que había, o que yo tenía, y con la que fui, como te digo, creciendo, fue, bueno, andate una carrera tradicional, que te va a dar como una formación más sólida, y de ahí te movés hacia donde querés. A mí siempre me gustó la política de actualidad, esa cosa, viste, de ser, estaba metido en esos centros de estudiantes, era delegado de curso, viste, toda esa cosa. Sí. Y siempre me gustó ese mundo, pero como te digo, fui, si querés, como conviviendo con esto de tratar o de estudiar una carrera, si querés, tradicional, y de ahí moverme. Y eso hice. Y entonces me vine a Buenos Aires, tenía 17 años en ese momento, me vine a Buenos Aires y empecé a estudiar Derecho. ¿Solo? ¿Viste Fui de solito? abogado, ¿cómo? Con mi hermana. ¿Solito? Ah, con tu O sea, hermano. mi hermana se había venido el año anterior porque es más grande que yo, estudiaba psicología en la UBA, y yo me vine al año siguiente a estudiar Derecho en la UBA. Y bueno, di vueltas, viste, como toda persona que no tiene una gran vocación por el derecho, di vueltas, pero me recibí, o sea, lo terminé a la carrera. Pero claro, ahí, digamos, toda aquella teoría de que el derecho te vas a donde querés es relativamente, tiene cierta verdad, pero lo real es que te contactás con abogados. A mí siempre me gustó el periodismo, no conocí ningún periodista en mi carrera, como es, en mi carrera académica en la Facultad de Derecho. Entonces, terminás estudiando abogado, no es que te vas a decir, no, sí, ahora me recibí abogado, mañana voy a hacer periodismo. No, o sea, deben ¿Y morir cómo, cantidades. cómo fue ese paso entre un abogado que entró a hacer periodismo? Bueno, porque como te digo, siempre me gustaba la cosa, viste, como de la actualidad, y tratar de meterme y estar, digamos, dentro de ese mundo de la política y de la actualidad. Siempre me gustó mucho la noticia, siempre fui un voraz lector de información, de diarios, no tanto, ¿sabes qué cosa? ¿Sabes? Aunque no lo creas, no tanto de libros periodísticos, pero sí de mucha información periodística que me gustaba leer, y me gustan mucho los diarios, mucho. El registro de la cosa diaria me parece como una maravilla, y más ahora que uno lo puede buscar, podemos saber Sí. qué pasó tal día en internet, no es una cosa como una biblioteca online de los hechos Es impresionante contemporáneos. la diferencia Claro, de las armas que tienen para trabajar los chicos que hoy pueden estudiar periodismo sin versus duda, lo que teníamos nosotros. Yo sin cuento duda. historias de que tenía que irme físicamente a la biblioteca cuando vivía en Nueva York, por ejemplo, físicamente a la biblioteca en la Quinta Avenida, físicamente preguntarle a la señora de anteojos gruesos de la entrada dónde estaba el microchip, el microfilm de no sé qué, sacar fotocopias, Bueno, era un claro. martirio. Yo también, yo me acuerdo también de ir a la biblioteca o de ir a la hemeroteca, que era uno de los subsuelos de la Biblioteca Nacional en una época que a mí me gustaba buscar cosas de libros viejos o revistas viejas, me iba ahí a buscar revistas viejas, diarios viejos, una cosa. Bueno, pero lo Con los hacíamos, pero lo ácaros. real es que cómo fue el paso. En algún punto, cuando estaba yo llegando, ponele más o menos a los 30, dije, bueno, voy a hacer el intento de ir al periodismo. Yo ya me iba consolidando en el mundo del derecho, o digamos, no en el mundo del derecho como abogado, más que en el mundo del derecho, Sí. y no me terminaba de gustar. Entonces dije, bueno, yo no quiero llegar, viste, a una edad y decir, ¿por qué no lo intenté, viste? ¿Por qué Qué no, no, bueno. no busqué la manera de ser feliz con la profesión? Y bueno, entonces empecé a pensar en eso, y ahí empecé a buscar qué cosa hacer para transitar el puente de una cosa a otra. Eh, por entonces empezaban los famosos máster de periodismo que hacían los diarios o los medios de comunicación con alguna universidad que te daba una parte académica importante y una parte
si querés, práctica, y me fue cerrando. ¿Por qué? Porque para mí, yo siempre soy bastante pragmático con la educación, ¿no? Y entonces yo creo que también, por lo menos para mí, pragmático por necesidad, porque yo siempre necesité trabajar, o sea, como te digo, yo vivo de mi sueldo. Entonces, siempre decía, bueno, a mí el máster me tiene que servir no solamente para aprender sobre la materia que estoy estudiando, sino para relacionarme con los que me van a dar trabajo. Porque si estoy un año transitando, si querés, la academia o el laboratorio, bueno, salgo al año igual o peor, ¿no? Con la frustración, después de haber estudiado mucho, la tenés más cerca si no conseguís trabajo, ¿no? Entonces yo siempre dije, bueno, y entonces me parecía como que la síntesis de los diarios con una universidad haciendo este tipo de máster era como para mí lo que yo necesitaba en ese momento. Y bueno, me presenté en La Nación para hacer el máster en La Nación y me rechazaron. No me eligieron. ¡No! Sí, eran 25 personas por año, y entonces me mandaron un mail y me dijeron, bueno, no estás entre los elegidos. Y bueno, nada, yo pedí alguna explicación, pero obviamente no me dieron, pero no me interesaba ninguna explicación, lo único que yo quería saber es si, digamos, si ya era forever afuera, ¿entendés? O sea, ya está, nunca más, o puedo tener una chance. Pero bueno, ese año, ¿qué hice? Me dije, bueno, voy a persistir un poco, y estudié un posgrado en opinión pública, como para empezar a habituarme con temas, autores, y si querés, teoría de la comunicación, que yo no tenía ninguna. Pues no, como te digo, yo venía de una Sí, universidad sí, de es Derecho. abogado. Sí. Entonces hice un posgrado, y al año siguiente me volví a presentar. Fui nuevamente a presentarme, y bueno, ya esta vez, no me preguntes por qué, me aceptaron. Los mismos que me habían rechazado el año anterior, me aceptaron el año siguiente, y bueno, me quedé. Después empecé como pasante en O el sea, diario, título, hice toda título de la un, carrera. título de un pasquín. Este, patrones de excelso periodista al que Bueno, rechazaron de muchos de inicio. ellos, es interesante porque muchos de ellos ahora trabajan conmigo, algunos de los que, pero es súper interesante. Bueno, en ese momento el perfil mío no dio ese año, o no es que no dio, había mejores candidatos que yo, y el número era un número cerrado, eran 25 personas por año, y Quisiera listo. saber quiénes fueron esos 25 que te sacaron a vos tu lugar y qué están haciendo hoy para, No para y por importa. el periodismo, ¿no? No importa, ahora yo, digamos, como que es un lugar, el máster de periodismo para mí es como el lugar de pertenencia. Vos imagínate, yo soy producto 100% de esa educación. Pues pasé por la universidad, después me metí ahí, entré como pasante en política, pasé a economía, fui subeditor de economía, ahora soy prosecretario de redacción. Hice toda la carrera, o sea, y ahora soy, por ejemplo, del comité de admisión, ahora me toca a mí elegir a los que entran o no entran a veces en el máster. Soy profesor del máster, soy tutor de tesis del máster, por ejemplo, ahora el 14 de abril tengo que dar como la charla, como la clase magistral cuando termina el año anterior y empieza el que sigue, o sea, es como mi lugar, el Bueno, máster. esto, si lo están viendo, jóvenes o no tan jóvenes, que quieren hacer ese máster en periodismo, piensen en lo que está diciendo Diego. O sea, si los llegan a rechazar de primer intento o cualquier otra cosa que quieran hacer en la vida, Cualquiera. claro, aprendan que un no tiene que ser un incentivo para seguir adelante y decir, no, tengo que conseguir el sí, y nunca Bueno, rendirse. yo fui al año siguiente, me acuerdo, y quienes me tomaron la entrevista me dicen, pero vos viniste el año pasado. Sí, y te rechazamos. Sí, le digo. Y entonces me dicen, bueno, pero ¿y volviste? Sí, le digo, volví, estudié en el año y les conté que había hecho, que había estudiado un posgrado en Flaxo. Y entonces me dicen, bueno, pero como diciéndome, no hay mucho para hacer acá, ¿no? Y entonces uno de ellos me dice, ¿y cuál sería tu plan B? Si te venés tantas ganas de ser periodista, ¿cuál sería tu plan B? Me dice. Y entonces yo le dije, mira, este año fui un poco más, digamos, previsor, y también me anoté
en el máster de Clarín, que también tenía un máster. Y me dice, y digo, y en ese máster ya me admitieron. Así que si no lo hago acá, no tengo más Lo que hago decir allá. que hacerlo a Clarín. Y bueno, y finalmente me tomaron. Usaste un buen argumento. Decime, ¿tenés algún Pero es que mentor? era verdad, ¿no? O sea, era No, no, verdad. no, Tenía que ser periodista. pero jugaste bien tus cartas al decírselos honestamente. Es como, esto es lo que yo quiero, pero si no me lo dan, no importa. Tengo Claro, alternativa, tengo yo plan tenía B. como muy claro el objetivo que quería intentarlo, ¿viste? Total, finalmente, si querés, como que tenía en algún punto la profesión de backup, ¿no? Para Sí. regresar. Pero Diego, bueno, yo quería quién intentarlo. sería tu mentor? Porque creo que en nuestra profesión siempre tenemos personas que admiramos, algunas veces personas que conocimos trabajando en el campo de batalla y que nos enseñaron muchas cosas, y otras veces por haber leído de la carrera de otra persona. ¿A quién dirías que es tu mentor? Bueno, a mí, obviamente, los grandes periodistas del mundo siempre me inspiraron, ¿no? O sea, la gente que los que vemos, si querés, que en las películas, ¿no? Los que Hollywood hizo, siempre me inspiraron. La gente del Washington Post, las investigaciones del New York Times, pero en realidad además vos tenés gente de carne y hueso que te enseña, porque esto es un oficio. Entonces yo tuve gente de carne y hueso en la redacción, en una redacción que en ese momento era como, estoy hablando en los 80, eran, si querés, los resabios de aquellas redacciones mucho más bohemias de lo que son hoy. O sea, hoy yo no soy un bohemio, yo soy un tipo que trabajo con Excel, ¿entendés? No me voy a tomar whiskies a la noche en bares porteños para hablar con fuentes increíbles y traer historias maravillosas. Yo no soy esa persona, ¿entendés? O sea, más allá de que tengo muchas reuniones o muchas cenas o muchos almuerzos con gente maravillosa, me cuenta Sí, hermosas historias. estás mostrando la foto de lo que mucha gente todavía cree como una imagen así un poquito novelada de lo que es el periodista, A pero ver, que también ahora si querés existe. vamos a las herramientas que a mí me parece que un periodista no puede, o digamos que son las que los diferencian, ¿no? La gente por ahí se queda con cómo escribe, con esto, yo voy un poquito más allá en las condiciones, pero te cuento, volviendo a mis mentores, cuando yo llego a la redacción había tremendos periodistas ahí adentro, ¿entendés? O sea, gente que yo no podía creer que trabajara conmigo, tremendos. Y de ahí saqué un poco de todo, fui una esponja, ¿viste? Por ejemplo, yo tenía un maestro para mí histórico, fue una persona que yo a veces lo quería matar a trompadas, y a veces lo quería abrazar. Hoy justamente hice un tweet con eso porque siempre cuando me pasan investigaciones donde recuerdo la forma en que me enseñó a laburar, siempre lo recuerdo, que falleció hace un tiempo, se llama Jorge Oviedo. Un genio el tipo, pero un genio, ¿entendés? Llegaba a la redacción, podía venir de jugar al tenis de donde sea. Se enteraba que había pasado algo, se sentaba en la máquina, en 20 minutos tenía un análisis de lo que había sucedido. Y decía, no, esto es por esto, por lo otro, por aquello. Una capacidad de entender las cosas sueltas para poder, digamos, proyectar un poco más allá de la noticia notable. Y yo trabajaba con él, yo era su subeditor. Y el tipo, viste, a veces, como te digo, lo quería matar, porque era de esos periodistas, tenía todavía la loca historia de la bohemia periodística. Y después él me enseñó a estudiar el presupuesto. Estuve, digamos, años con él viendo cosas presupuestarias, me enseñaba a ver esto es abajo de la línea, esto cuando ves esto sacalo, esto no sirve para nada, gasto figurativo, todo ese tipo de cosas. Qué bueno haber podido tener ese lujo, ¿no? De un maestro Una así que te locura, enseña o a sea, una estructurar, porque en maravilla. realidad una historia periodística es una historia, es como un rompecabezas. Es una historia llena de piezas distintas que uno dice, bueno, ay, qué suerte, acá está la casita, acá está el árbol. Y de Claro, repente tenés claro, en 500 realidad, piezas que son todas celestes y es el cielo. Y es muy difícil encontrar cómo poner las últimas piezas de ese yo rompecabezas. siempre digo, viste, que los periodistas no siempre tenemos toda la verdad o nos acercamos a todas, digamos, lo que vos necesitas para construir la certeza. Lo mismo que los jueces. O sea, los jueces, salvo que haya confesiones, condenan con indicios y con pruebas, obviamente, ¿no? Pero a veces no tienen toda la verdad, ¿entendés? O sea, Vudú sigue diciendo que es un preso político. Y ellos se acercaron a la historia de Vudú
por pruebas y por documentos y por indicios que dicen o que hacen suponer tal o cual cosa. Los periodistas pasa lo mismo. Entonces, la capacidad que vos tengas para tener en la cabeza lo que vos decís, el rompecabezas incompleto, es lo que te, si querés, como lo que te da el plus para cuando vos encontrás esas piezas y decir, mirá, acá formé una parte, te voy a contar esta parte, ¿entendés? Porque acá con esta pieza yo ya sé todo esto, o más o menos lo puedo presumir, porque hablo con gente, entonces acá está la pieza, ¿no? Y a veces el resto del Fue rompecabezas uno, es lo que te determina que puedas armar las piezas que te faltan, aunque no las tengas. y bueno, como te digo, Jorge Oviedo fue un gran maestro mío, después estaba ahí, por ejemplo, Héctor D'Amico, ¿viste? Un tipo que había sido el director de la revista Noticia cuando fue la muerte de Cabezas, un tipo de primera, Jorge Fernández Díaz, laburaba en política, ¿entendés? O sea, Pablo Sirven, Carlos Robert, y ahora también saco cosas de gente que están conmigo, o sea, yo por ejemplo soy bastante de pasar que, viste, pasar y levantar aire cuando paso porque soy, como voy a mucha velocidad, a veces no logro frenar a tiempo, soy impulsivo, me enojo, y saco cosas de gente mucho más aplomada que yo, que José del Río, por ejemplo, en los momentos más jodidos míos, cuando yo estaba pasado por toda la información, fue un tipo que me mantuvo y que me entregó algunas palabras justas en momentos justos, ¿viste? Y vos decís, no sé si son tus maestros, pero son tipos de los que te llevas cosas, ¿no? Y Como en eso me todo. pasa todo el tiempo, ¿viste? Bueno, como te digo, en La Nación estaba Jorge Fernández Díaz, ¿viste? Que es un periodista, es un literato del tipo y Es- trabajaba al lado mío. El tipo ¿Entendés? O tiene sea, un intelecto o una cultura general que es para sacarse el sombrero, no y se hoy puede creer. hablo, ¿viste? Hablo, y en general también, él también es un maestro y es una persona que a mí como que me contuvo mucho. O sea, yo en el momento de la investigación de Cuadernos necesité mucha contención porque fue bastante violento. Yo era un periodista que, no te olvides que, digamos, mi trabajo era relativamente, si querés, silencioso, y yo entregaba mucha materia prima que después yo la veía en programas de domingo a la noche, ¿viste? Iba a la radio y veía a todos los periodistas hablando de notas que nosotros escribíamos en el diario, pero éramos, si querés, hacíamos la materia prima, no era otra cosa. Y conocía, todo el mundo me tenía que conocer, y yo, digamos, tenía mucha información porque tenía mucha fuente y mucha confianza. Había generado como un instrumental de confianza con una porción muy grande de fuentes importantes, pero después, digamos, no era muy conocido. Entonces fue como un shock, y en ese momento yo también necesité mucha contención. Jorge fue uno de los que me dio mucha contención, bueno, José también, también, por ejemplo, Nelson Castro. Jorge me llamaba casi todas las semanas, ¿viste? Los lunes y los Para viernes, darte contención, para ver cómo estabas. para ver cómo estaba, para volver a recordarme algunos postulados que él siempre me insistía y me sigue insistiendo respecto de que no me traicione mi carácter así como más Impulsivo. confrontativo en algún punto, ¿no? Porque yo como voy a confrontar con el poder, confronto con mi jefe, ¿entendés? O sea, no es que Sí. soy allá un lobo y acá una ovejita, ¿entendés? O sea, yo voy a confrontar con un ministro y confronto, y de hecho mi trabajo lo muestra, pero también confronto con mis compañeros de trabajo, me enojo, con mis jefes, con los dueños del diario, o sea, confronto. Soy una persona que eso que soy, digamos, haciendo periodismo, soy defendiendo también lo mío, Bueno, ¿entendés? qué Entonces, suerte que estoy en un buen lugar, digamos. no, pero eso no quiere decir que peleo, o sea, No, no, confronto, pero te entiendo. O sea, defendés tu no, territorio y no te dejas claro, pisotear exacto. y el mismo, Una sos la misma vez tuve persona una detrás. discusión, Mira, es importante lo que estás diciendo, porque sabes que mucha gente, yo no soy una periodista de tu estilo, una persona que ha escrito todavía, es una periodista que se hizo conocida a través de la televisión, lo mío ha sido siempre imagen, y yo no he trabajado sola como vos, que relativamente solo, que hiciste tus investigaciones y tu trabajo de hormiga. Yo siempre tuve un equipo detrás mío que no se ve, lo que se veía era mi cara, claro, pero en realidad había un trabajo de equipo muy, muy profundo. Pero la gente muchas veces, cuando ve personajes de la televisión, cree que el personaje que ven en la tele es el personaje, es la persona y el personaje son la misma cosa. Y vos te encontrás con, y lo voy a decir el nombre, porque ¿por qué no?
Marcelo Tinelli, por ejemplo, chabacano y tan canchero y tan bueno con la gente, y cómo nos divertimos, detrás de cámara no tiene nada que ver. El personaje que él tiene frente a la cámara con el personaje, con la persona que está detrás, no tiene nada que ver. Entonces, a mí me parece importante que vos digas esto. Yo soy un cabrón, me enojo con el ministro y me enojo con mi jefe, me enojo con todo el mundo cuando me tengo que enojar, pero no es que, Claro. o sea, Después, digamos, para mí es es un poco de coherente. aprendizaje, ¿no? O sea, bueno, ¿qué batallas vas a dar? Bueno, nada, eso lo he ido aprendiendo con el tiempo. O sea, no de esto, me acuerdo un hombre que se dedicaba mucho al lobby, que era, digamos, un comunicador y que andaba ahí también en ese mundo donde andan las empresas, los comunicadores, los periodistas, el Estado, ¿viste? Esa cosa. Iniciales BN. Iniciales, no, a ver, no. Pero bueno, de ese De ese estilo, estilo. vos sabés, más o menos conocés, y, y él me decía, no tenés que dar todas las batallas, y yo me quedaba con eso, ¿viste? Bueno, está bien, es verdad, no todas valen la pena, o no todas hasta el final, o no todas hasta ver, digamos, pero yo En cuando... inglés hay una frase que dice, elegí tus batallas, no sé si en castellano Claro, también se dice exacto, o igual. sea, por ejemplo, esta investigación que salió, que es casi una casualidad, porque a mí me da mucha tristeza por ahí que mucho laburo que hacemos durante ¿Te referís mucho a lo de los tiempo, fideos? sí, a esta de los alimentos. Yo he hecho investigaciones tremendas, ¿viste? Con una profundidad enorme y bueno, las consecuencias son estas. O sea, esta investigación es, si querés, la consecuencia de una obsesión que en algún punto me dejó este super maestro que tuve que se llama Jorge Oviedo, que es, me decía, vos tenés que ir mirando los pasos del Estado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hace 10 días, más o menos, encontré una resolución del boletín oficial que tenía un anexo, eran 3 artículos y tenía un anexo, me lo imprimí, fui otro día, un día al diario tranquilo, me acordé, le imprimí 100 y pico de páginas, me la guardé. Y empecé a mirar después el anexo, que era cómo el Estado estaba moviendo partidas de un lado a otro, básicamente por cuestiones presupuestarias y porque también cambiaron las prioridades, obviamente. Imagínate, el país es otro respecto del que empezó en enero, ¿no? Sí. Básicamente por todos los temas de la pandemia y demás. Entonces, yo me lo guardé y me anoté varias cosas. Y entre las cosas que me anoté, que guardé, fueron un par de partidas grandes que me sorprendieron. La que más me sorprendió fue la de compra de alimentos, ¿no? O sea, para que vos tengas idea, no importa los valores del dólar, pero para que vos tengas ideas. Mientras al Ministerio de Salud en esa partida le dieron alrededor de 8.000 millones de pesos para cubrir gastos que tienen que ver con la pandemia, con la emergencia, con la necesidad de medicamentos, con la necesidad de infraestructura para atender la emergencia, de comprar insumos para el servicio médico, todo lo que vos quieras, le dieron 8.000 y pico de millones de pesos, 8.500. Para la compra de alimentos, en esa misma partida fueron 36.600. O sea, 8 8 contra versus 36.000. 36. Entonces yo me lo quedé a eso, y dije, bueno, a ver, sin duda que acá, o sea, yo podría hacer una lectura política de eso, y decir, bueno, el gobierno está preocupado por la salud, pero más por las consecuencias, ¿no? Si querés, en la economía de un gran sector de la población, porque está dedicándole casi 10 veces más, 9 veces más de dinero, ¿entendés? O sea, hay acá una cosa que nosotros no estamos viendo y que el gobierno no está viendo, ¿entendés? Tiene otro parámetro. No la hice a esa lectura política, me lo guardé, me lo quedé y empecé a revisar todos los días las compras de alimentos, todos los días. 2, 3 de la mañana, que es la hora que sale el boletín, empezaba a revisar las compras de alimentos, todas, desde ese momento, porque dije, van a comprar, yo quiero saber que van a comprar. Y bueno, compraron, y compraron al doble, y bueno, y lo vi, pero digamos, fue eso, ¿no? Y a veces hay otras investigaciones. Hace poquito hice un trabajo enorme que quedó re lindo, después te lo voy a mostrar para que lo veas, donde, digamos, yo cuento un poco, contamos, y ahí sí trabajé en grupo con gente de diseño, con gente de soporte técnico, con qué fue lo que pasó en Ezeiza, digamos, en los últimos tiempos en Ezeiza, que es el aeropuerto de Argentina, el más importante, que fue la puerta de ingreso Del del coronavirus. coronavirus.
Argentina, ¿no? O sea, vos tenías el 99,9% de posibilidades de que entre por Ezeiza, bueno, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo eficiencia o hubo ineficiencia? No te digo que con eso no hubiera llegado igual, porque igual hubiese llegado el Sí, coronavirus. pero quizás no de la manera que llegó. O sea, Claro, o a por mí me ejemplo, resulta, Diego, muy difícil entender, eh, teniendo el ejemplo, esto no fue un terremoto, que vos estás tomándote un mate y de repente se te mueve todo, se te cae el edificio y te moriste. No, esto es algo que vi China, y después Taiwán, y después no sé qué, y después Irán, y después Italia, y después España. Hubo tiempo, hubo semanas, hubo meses para tomar las medidas correspondientes y no las tomaron. Entonces, para mí, es un hecho casi, te diría, criminal, ¿no? bueno, por eso digo, ¿qué pasó ahí? Bueno, esa investigación fue enorme, no sé si el trabajo que fue, viste, tremenda, y esta fue mucho más simple, ¿viste? Pero bueno, a veces, bueno, vos lo conocés al tema, a veces el trabajo periodístico es sofisticado y la historia que cuenta no es, si querés, no se puede palpar, o sea, no lográs que impregne la opinión pública, ¿no? Por diferentes razones. Como te digo, si vos contás el paraíso fiscal, el no sé qué, no sé cuánto, que la plata triangulaba, bancos, cuentas, qué sé yo, la gente se pierde. Ahora, si vos decís, mira, se compró un departamento de 11 millones de pesos en la Quinta Avenida, listo. Entonces, yo siempre digo, cuando la investigación periodística logra, digamos, calar o logra entrar en el zócalo de un noticiero de un horario central de la televisión, fin. Si vos sos, si vos sos funcionario, date por caído, ¿entendés? O sea, y Date por esta, caído a menos que vivas en ciertas organizaciones políticas en donde nadie bueno, cae por pero te nada. digo, totalmente, totalmente, no te digo que te va a arrastrar eso, pero sí que eso no lo parás. O sea, cuando una investigación Ah, se decodifica en el zócalo de un canal de televisión, no la parás tan fácil. Tenés que tener muy buenas explicaciones y te van a tener que bancar, eso es otra cosa, las consecuencias, si querés, políticas o judiciales, pero no la parás. A mí me pasó, mira, ya por 2000, creo que 2008, 2009, con Francisco Olivera, lo veníamos siguiendo con muy metódico al secretario de Transporte, que en ese momento era Ricardo Jaime. Y lo veníamos siguiendo y siguiendo y siguiendo. Y veníamos contando lo que era todo, digamos, un esquema corrupto que rodeaba a transporte. Contábamos todo y hablábamos de millones y no sé. Pero un día nos cuentan que se había comprado un avión privado y que un jet privado y que iba y venía a Córdoba en avión privado y que salía de qué lado salía y a qué lado llegaba. Entonces nosotros empezamos a ir al aeropuerto para verlo. Y empezamos a pedir a Estados Unidos, el avión era americano, le pedimos a Estados Unidos, bueno, el organismo que regula todo el mercado aéreo americano, FIA. pagamos, me acuerdo, viste, entramos a la página, pagamos con mi tarjeta, qué sé yo, para que nos manden un CD que era como si te dijese el ADN Sí, sí, de los movimientos, porque todo de los eso es... movimientos Sí. y desde que se fabricó, quién había comprado ese avión, las sociedades, que eso. Bueno, no llega. Teníamos todo, imprimimos todo lo que tenía, una cosa así, teníamos todo lo que comentaba el avión, llegaba el avión a la puerta de la casa del funcionario. Sociedades en Panamá, todo, teníamos todo. Llegamos al diario, presentamos todo con Francisco Olivera y me acuerdo que estaba en una reunión de directores, era uno de los alfiles, te diría, si querés, uno de los funcionarios predilectos de Néstor Kirchner, todavía estaba vivo, y de Cristina, era secretario de Transporte de Cristina y era uno de los íntimos de Néstor. Llegamos a una mesa, todos los secretarios, nosotros le planteamos, le mostramos la investigación, y Fernán Zaguier, que es uno de los dueños del diario, y Héctor D'Amico, que es el secretario general de la redacción, dice, ¿lo vieron bajar del avión? No lo vimos, pero tenemos todo, no sé qué, nosotros dos. Bueno, hasta que no lo vean, no lo vamos a publicar. Entonces nosotros nos íbamos a los aeropuertos a ver si lo enganchábamos con Pancho. Me acuerdo que una noche nos íbamos, teníamos el dato, porque teníamos fuentes que nos contaban muchas cosas.
Siempre Estamos, hay, gracias a Dios. claro, que llegaba a las 12 de la noche de Córdoba, en el aeropuerto de San Fernando. Nos llevamos el martes y nos fuimos los dos con Pancho a las 11 de la noche, más o menos, un poquito antes, a San Fernando. Llegamos a San Fernando, noche, imagínate, noche, bueno, era mayo, medio frío, no había nadie en el estacionamiento de San Fernando, nadie, nosotros estacionamos el auto, en el minuto estacionamos vino la policía a ver qué estábamos haciendo. Y ahí, no, bueno, estamos esperando un amigo, un avión que viene de Córdoba, no sé qué, bueno, ¿no? Medio como que se nos puso al lado. Y por esas cosas que tiene la vida, nos habíamos conseguido, podíamos escuchar, vamos a decirlo así, porque algunos nos transmitía por el teléfono, los movimientos de ese avión. Claro, ¿qué pasa? Que no tenés vista, ¿entendés? En el avión, no tenés vista. El avión llega y hay una línea de hangares y vos no ves la pista de ningún lado, salvo que estés adentro, nosotros no podíamos entrar. Que no podés, sí. Sabíamos que venía, sabíamos todo. Bueno, entonces nos quedamos ahí y obviamente el avión pidió pista, no sé qué, aterrizó, nosotros nos quedamos ahí en el aeropuerto solos, 12:30 de la noche, un domingo, y entonces estábamos apostados en el auto y afuera, ¿viste? Salíamos un rato y en un momento vemos que viene un auto como de la línea de los hangares y que salía, ¿viste? Entonces yo corro para ver si le podíamos sacar una foto al tipo adentro del auto. Estaba todo, imagínate, a la noche, imposible. Y abren como un portón y él sale a 200 kilómetros por hora con 2 o 3 autos. Y nosotros ahí, en nuestro autito pequeño, que no teníamos ni siquiera chances de alcanzarlo. De seguirlo. Sí. Pero bueno, por lo menos le anotamos la patente, eso sabíamos que venía, sabíamos que era el avión, todo, le anotamos la patente. Eso fue por él un domingo. Y toda esa semana lo empezamos a seguir, para ver cuando fuera un acto público, a ver en qué auto iba. Ya sabíamos de quién era ese auto, sabíamos que era un chofer del ministerio, que el miércoles, eso fue un domingo, el miércoles, cuando había un auto público, en el puerto llegaban unas locomotoras, no sé qué cosa que habían comprado, yo me fui como a las 8 de la mañana al puerto, él llegaba a las 10, pero yo me fui cosa de que no me lo pierda por nada del mundo, me quedé, hasta que llegó en ese auto, en el mismo auto que había salido el domingo a la noche del aeropuerto. Entonces ese día, me acuerdo como a las mediodía, fuimos al diario con este dato nuevo, y dijimos, bueno, tenemos todo esto, y además hicimos esto. Lo esperamos una vez, un fin de semana, 2, 3, 4, hasta que lo enganchamos, y después no sé qué, no sé cuánto, llegó otro día en el mismo auto, bueno, entonces dijimos, bueno, ok, lo damos como válido, lo publicamos. Bueno, lo publicamos, fue un escándalo, y el tipo al mes se fue, y ahora está preso. Bravo. Aprendan, estudiantes de periodismo, aprendan. Hay que tener mucha paciencia. Preguntas, pero tenés que darme respuestas cortitas, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Dale. Que me encanta escucharte, yo me quedaría 6 horas, pero esto no puede durar tanto. Te voy a repetir frases que vos dijiste, y quiero que me des una reacción cortita. Dijiste, los hechos pasaron a ser material opinable. Esto con respecto a los cuadernos de las coimas. Habías dicho, los hechos pasaron a ser material opinable. Sí, eso es si querés, es la pandemia que sufrimos en el periodismo, ¿no? Que es, una cosa es que vos no estés de acuerdo con las opiniones, otra cosa es cuando los hechos están, que también se discutan casi religiosamente, ¿no? Con esto de la comida pasó eso. Estaba publicado en el boletín oficial, estaban los valores, los podías chequear en la página del gobierno, podías ir al supermercado a chequearlo, lo reconoce el gobierno, lo reconoció Alberto Fernández, y echó a 15 funcionarios. Y sin embargo la gente duda de mí, todavía. Entonces, digo, es una cosa muy impresionante, porque ahí no hay más que hechos publicados en forma oficial, ni siquiera yo... Bueno, por eso se le dice que a ciertos fanáticos de ciertas facciones políticas, tanto en Argentina como te puedo decir en Estados Unidos, porque los fanáticos de Trump no quieren ver la realidad de lo que el tipo hace, que es un desastre. Son como una secta, no son racionales, no están pensando, no están
escuchando, Bueno, no están abiertos a escuchar los hechos. Yo entiendo, digamos, que uno busque todo el tiempo, que busques todo el tiempo opiniones si querés que refuercen tu creencia, ¿no? Y eso me parece bien, digamos, o sea, me parece bárbaro que vos consumas los medios que, si querés, como que van haciendo, te van confirmando tu rasgo, o tu sesgo, si querés. Y eso no me parece mal, me parece perfecto, cada cual se informa cuando quiera. Ahora, hay cosas que son hechos, o sea, se cayó un árbol, se cayó un árbol. Bueno, se Bueno, cayó un árbol, otra frase que dijiste ¿no? vos, prefiero los hechos y hay un desprecio por los hechos. Claro, exacto, porque la gente, digamos, si vos le preguntás a cualquier periodista que empieza la profesión ahora, te van a decir que sus ídolos es la gente que opina. Yo me agarro la cabeza. A mí me encantan los periodistas que tienen información, ¿entendés? O sea, el de policiales. El tipo que va a una comisaría y te cuenta, y habla con el policía, habla con el preso, habla con la familia de la víctima, con el robado, con quien sea, y te trae información. A mí me mata la información. Yo justamente hoy hablaba con una periodista a la que le pedí hacer algo que le hice hacer un Excel, y después la nota era más opinión que Excel. Y yo le digo, no, es al revés. O sea, a la opinión, si querés, ponela a nadie le importa, pero ponele que a alguien le importe, ponela al final. Si vos tenés un Excel con 70 datos, ponés 70 datos. Y no, digamos, a mí me parece esto como que la gente muchas veces, nosotros los periodistas y los que escribimos, subestimamos al lector. El lector no quiere que a veces que vos opines por él. El lector, o el lector estoy diciendo, o el que nos escucha acá, quiere ver los hechos. Yo te estoy diciendo, mirá, este fideo lo pagaron el doble. Andá y chequealo. Yo te digo, no, son estos, son el otro, usar adjetivos, eso es otro mundo, es otro periodismo. Bueno, lo No, que pasa, Diego, que se han borrado un poco los límites entre lo que es un periodista, lo que es un opinator, lo que es un comentarista, lo que es una persona que no sabe nada y se pone a hablar igualmente. bueno, Y totalmente. bueno, o sea, a mí me encanta que todavía en Argentina se le llama periodistas a las personas que se ocupan de los espectáculos, que te dicen quién salió con quién y quién engañó a quién y quién se está divorciando. Esos no son periodistas. Entonces, a todo el mundo se le dice periodista, es como el término en nuestra profesión, por lo menos en la tele, que se dice productor. Productor son todos. Claro. Bueno, a ver, yo te digo, o sea, a mí me parece como que esto de vivir en los medios, no hay una sola receta, y que hay gente que sí necesita, digamos, que necesita entretenimiento. Y eso está perfecto, digamos, y hay como una Sí, gama pero muy no lo grande. llames periodista. Bueno, ponele, pero digo, pero cuando en algún punto a mí me vuelve loco el tema de los hechos. O sea, hay cosas que son contrastables con la prueba. Y ahí no debiera haber debate tan grande, ¿entendés? Si yo te digo, por ejemplo, mira, el gobierno publicó en el boletín oficial que pagó X dinero por tal cosa, bueno, ahí hay un hecho concreto que está fuera del debate, Sí, y ¿entendés? O que sea, vos vas al supermercado y lo mismo que compró el gobierno a 80 y pico cuesta 25. bueno, O sea, es un por eso, hecho, si no vos hay, a su es vez querés hacer el inapelable. famoso doble check, ¿no?, de los americanos, andá y chequealo. Si no me Claro. crees a mí, pero andá y chequealo. Lo podés hacer, vas al supermercado a la esquina. O sea, vas, es fácil. Entonces ahí hay como esa cosa, ¿viste?, del desprecio de los hechos, ¿no? Y eso me vuelve loco, porque como que no tenés forma de hacer, no te digo de tener unanimidad en tu trabajo, porque nadie busca eso. Todos sabemos que a una gran parte de la gente que está del otro lado, de nuestras audiencias, no le gusta lo que haces. Y es lógico que así sea, bueno, está bien, es el juego. Pero yo te digo, digamos, pero una cosa es que te acusen por cualquier cosa, por pensar o por inventar, y otra cosa que te acusen por transmitir hechos. Y eso Por como permitir que los a hechos. veces Bueno, ¿te acordás cuando es te dije que difícil, ¿no? necesitábamos respuestas cortitas? Este no fue el Sí, caso. claro. Bueno, con respecto al tema de los cuadernos, dijiste otra frase que me parece destacable. Los Kirchner no están salpicados, están empapados. Es una historia de traición, dijiste vos. Y siendo que ahora es gobierno una Kirchner, y que según todas las apreciaciones en realidad sería la que mueve muchos de los hilos, más allá de la persona que está al frente con su cara, te pregunto, ¿tuviste miedo en el momento que sacaste esa investigación al aire y tenés miedo ahora? A ver, sí.
digamos, yo no soy una persona, si querés, como que un inconsciente, digamos, más allá de la inconsciencia profesional que todos tenemos cuando estamos detrás con esa adrenalina que te lleva detrás de algo, pero la respuesta es sí, tuve miedo, pero tuve miedo físico, si querés, tuve miedo ambulatorio en algún punto, digamos, me cuido muchísimo, o sea, no te das idea lo que me cuido y me siguen pasando cosas todo el tiempo. Ahora la pandemia ha puesto como una pausa, pero en febrero me robaron 3 veces, por ejemplo, para que tengas idea. Y entonces, sí tuve miedo. Y también tuve miedo de perder el activo más importante que tenemos periodistas, que es nuestra credibilidad, porque yo sé con las armas que juega muchas veces el poder y que no importa cómo, pero hay que romper al mensajero, ¿no? Entonces yo tenía temor y tengo siempre que me inventen algo, porque finalmente yo, digamos, no tengo otro activo más que la gente consuma lo que yo, algunos al menos, consuman lo que yo produzco en materia periodística. Entonces, yo sé que para nosotros es muy difícil volver después de alguna de estas campañas donde hacen de vos prácticamente un trapo de piso. Entonces, yo sí, siempre tuve, y en ese momento tenía miedo de que eso también me pase, ¿no? Más allá del miedo físico y demás, que siempre, nunca lo perdí, que por lo menos tengo cuidados todo el tiempo. Me imagino. Contame cómo estás lidiando con la pandemia. No, no estás yendo a la redacción, estás trabajando en forma remota. Mira, en el diario dejó de ser un diario, nosotros le decimos el diario de la redacción, pero básicamente es una productora de noticias 24 horas, ¿no? Que tiene como 3 turnos. Entonces por la tarde, que es como el horario, si querés, central, desde la mañana arranca con el prime time de toda la estructura online, y a la tarde es, digamos, donde ya convive toda la información que se va gestando durante el día, y además está el cierre de la noche. Hay como un grupo de 4 o 5 personas, un diseñador, algún fotógrafo y 2 o 3 más periodistas jefes, que están a cargo de la coordinación de 800 personas que están sueltas. Cuando No todo, decís sueltas, decís que están trabajando cada uno de su lugar, claro, de su claro, y casa. como con diferentes nodos digamos, de coordinación. Diseño coordina por un lado, con política, y con economía, y con no sé qué, ¿entendés? Como todos diferentes nodos, pero en algún punto hay hay que hilvanar el final, y ahí somos un grupo muy pequeño, y a mí me toca ir 3 veces por semana. Yo voy 3 veces por semana presencial a la redacción para estar sobre esas cosas. ¿Y vas con máscara? ¿Cómo te cuidas? Bueno, voy, digamos, obviamente salgo de mi casa en auto, voy en auto, llego al diario con cochera, bajo, ahí nos proveen guantes y barbijo, si queremos andar por la redacción con guantes y barbijos, los da el diario. Hay alcohol en gel por todos lados, estamos súper separados, yo estoy solo en un ala de la redacción donde hay 50 o 60 personas, estoy absolutamente solo, con 2 ventanas en un rincón. Me armé un rincón que tiene, viste, estos edificios modernos de vidrio, que tiene un rincón donde hay 2 ventanas que se abren y entra el aire natural. Entonces Sí. me fui ahí al fondo y estoy ahí, y, y me cuido como mucho en el diario, y hago eso, y voy desde el diario y vuelvo a mi casa, esos 8 o 10 horas en el diario, y me tocó ayer, por ejemplo, hoy estoy más tranquilo, pero domingo, lunes y martes estoy ahí. Y después trabajo de casa. ¿Y estás viendo a tus hijos o ellos están en cuarentena separados de vos? Estar en cuarentena, un poco, lo estoy viendo relativamente poco por eso, porque es sumar un riesgo enorme, porque finalmente yo salgo. Sí. Entonces voy a mimarlos y comprarles helado y cosas así, y bueno, y nos saludamos, pero ni siquiera un abrazo, ni un beso, ni nada, o sea, como todos, tomando muchas previsiones, y yo como un poco temeroso de que justamente de que yo pueda convertirme en vehículo de cualquier tipo de virus o de lo que fuera con ellos, entonces tomando esas previsiones. Pero Decime, bueno. Diego, ¿alguna vez escribiste ficción? Alguna vez escribí ficción, un poquito, incluso en los primeros años del periodismo. He ido perdiendo la posibilidad
he ido perdiendo la capacidad de ficcionar por esta, si querés, enfermedad que tengo con lo Con que la estoy. realidad dura y Claro, pura. pero sí, y me encantaría volver, y algún día lo voy a hacer, porque tengo como muchas historias ahí. Dame, como se dice en inglés cuando un autor escribe un guión para una película, le dicen que hace una venta de ascensor, o sea, que tiene esos 30 segundos desde la planta baja hasta la oficina del ejecutivo, y el ejecutivo sale del ascensor y no le da más bolilla. Entonces, tenés esos 30 segundos para venderme el argumento de una película. Si tuvieras esos 30 segundos para venderme el argumento de una película de lo que está pasando en el año 2020 y escribieras un libro de ficción, ¿cómo me describirías ese libro? Yo lo escribía como un libro de enormes soledades, ¿no? O sea, me parece que es un momento de enormes soledades. Estamos quizás comunicados por todo un tipo de cosas, pero en el fondo estamos solos, digamos. A mí hay una imagen que te podía mostrar, que es yo el otro día, digamos, salí de casa y agarré mi camioneta y agarré el lugar que agarro siempre, y había un día divino en Buenos Aires, todo verde y hermoso, y andaba yo solo por una avenida por la que siempre está llena de gente. Entonces me empecé a preguntar de qué vale la libertad si no la puedes compartir con nadie, ¿no? Porque yo no podía parar en ningún lado y estaba solo, y sí, si bien yo podía andar, no había nadie que andaba. Entonces me empecé a preguntar, digo, qué cosa increíble que es la libertad, ¿no? Porque la libertad vale mucho si la puedes compartir con gente, vale relativamente poco si andás solo mirando por la vida, ¿no? Y entonces lo empezaría a escribir como un libro de enormes sociedades, más allá de todo este tipo de cosas, ¿no? De hablar con uno, con otro, de juntarte alrededor de una computadora a tomar una cerveza y compartirla con otro, yo lo diría como un libro de soledades. Para mí son momentos de enorme soledad. Ver a mis hijos, por ejemplo, que no pueden ver a sus amigos, no pueden ir al colegio, no los pueden retar en el colegio, o portarse bien, o nada, o no tener ese contacto físico, me parece que es una cosa muy impresionante, y partiría en ese libro desde enormes soledades con las que nos ha tocado lidiar en este momento. Gracias, Diego. Ha sido Bueno, por nada. maravillosa esta charla. Te agradezco muchísimo. Espero que a la gente que voy a compartir esto, yo me autotitulo como una persona que no tiene ningún conocimiento de tecnología, así que espero Bueno, no haberlo grabado para vos y yo, que sería un placer maravilloso igual, pero espero quedará para poder compartirlo. nosotros, de último. De Ana, te última, mando un algo beso. nuestro. Un beso enorme para vos, muchas gracias y cuídate mucho. Y gracias Vos por todo también. lo que haces por el país. Aún aquellos que no te aprecian y que denostan tu trabajo, no se dan cuenta que lo que vos estás haciendo es para beneficio de todos. Aún aquellos que se Bueno, consideran tus enemigos. te mando un beso enorme y muchas gracias. Gracias a vos, un beso enorme. Chao, chao. Bye.